Hola, estimados y estimadas, un placer saludarles. Estoy aquí grabándoles esta clase, al igual que muchos profesores desde su casa, tratando de salir adelante de esta situación que es, bueno, no solamente nacional, ¿cierto? Pero con el afán de poder un poco compartir estas experiencias formativas y dar línea a lo que es nuestra asignatura. Ya me presento, mi nombre es Nelson González Toledo, yo soy kinesiólogo de profesión y vengo a conversarles sobre lo que va a ser nuestra asignatura, que es ética y comunidad, ¿ya? La asignatura del LIC 310. Y sobre eso, en este primer encuentro les voy a contar algunas cosas generales para que ustedes puedan ir desarrollando posteriormente con la lectura y voy a comenzar un poco hablándoles sobre de lo que significa esta asignatura. Bueno, ustedes saben que la ética, ¿cierto?, es un pilar fundamental en el quehacer del profesional sanitario. Si usted revisa lo que ocurre a nivel de la ética en términos de no solamente la salud propiamente tal, sino que a lo largo, ¿cierto?, de todas las situaciones de nuestra sociedad, hoy en día el estudio de la ética se transforma en algo que va más allá solamente como el análisis de la moral, ¿ya? Es una situación de estudio profundo, ya que constituye finalmente lo que es nuestra calidad no solamente profesional, sino que nuestra composición como ciudadanos. Y por eso este concepto de la definición de la asignatura de algo que va más allá de la ética, sino que algo que tiene que ver con nuestra comunidad. Cómo la formación en estas materias va a tener un impacto, ¿cierto?, en lo que es justamente las personas a las cuales usted va a ir a trabajar el día de mañana. El estudio de la ética nos abre la ventana a entender diferentes situaciones que son de actual análisis y discusión, no solamente a nivel profesional, sino que a nivel académico, respecto a cosas de fondo, de qué es para nosotros una persona, qué vamos a considerar sobre a quién tenemos al frente, ¿ok? En la composición ontológica del individuo, ¿ya? Hoy en día esa discusión está en pleno desarrollo. Es una situación interesante, por ejemplo. Antes de entrar en materia, les hago la siguiente reflexión. Existen importantísimos autores a nivel internacional que son autores de primera línea intelectual, hacen clases en universidades que son de tremendo prestigio internacional, y estos autores han hecho una calificación contemporánea de lo que entendemos en la persona, ¿ya? Es decir, se ha hecho una separación entre lo que es lo que se entiende la persona humana versus el ser humano, ¿ya? A lo mejor usted dirá, no hay grandes diferencias. Bueno, para muchos autores sí la hay. Para ser persona hoy en día, para muchos autores, se necesitan ciertos requisitos. Y estos requisitos pasan por varias características que son fundamentales. Solamente les nombro algunas. Por ejemplo, tener la capacidad de tener conciencia sobre mi presente, tener una condición reflexiva sobre mi vida hacia el pasado y también hacia el futuro. O, por ejemplo, tener la capacidad de sensorialidad, por ejemplo, el tener dolor, el poder sentir cierto o experimentar lo que es el sufrimiento por medio del dolor físico, es una característica para muchos autores fundamental de lo que es ser persona. Cuando no tenemos estos elementos, por ejemplo, ya este criterio de lo que entendemos de ser persona empieza a difuminarse. Y en esa línea, bueno, quedan afuera, por ejemplo, las personas que tienen, por ejemplo, síndrome de Down, las personas que tienen una situación de estado de coma, por ejemplo, o demencia, y existe un abanico muy amplio. La pregunta es, bueno, entonces, ¿definimos o no a estas personas, ¿cierto? ¿Como esta definición en estricto rigor de persona o son más bien seres humanos? Eh, por eso es que el aborto, por ejemplo, un aborto realizado en términos clínicos de manera adecuada, sin entrar todavía en, por ejemplo, ejercer un juicio de valor sobre lo que es el aborto,
sino que como se establece en muchos países, por ejemplo, cuando un aborto se realiza y debiese estar en términos de protocolo en estos países bien hecho, por ejemplo, este aborto debiera efectuarse sin que, ¿cierto?, este ser que está en desarrollo debiese sentir dolor. Debiera ser en una etapa mediante el cual no hubiese sufrimiento, por ejemplo, ¿ya? Entre otras características. Por eso es que es legal, ¿ok? Pero existe otra parte de la comunidad que, por ejemplo, plantea que esto no es así, que la verdad es que el ser humano presenta una dignidad y un valor ontológico por el hecho de solo ser persona, por el hecho de existir. No necesitamos características, ¿ok?, especiales, corporales, fisiológicas, ¿cierto?, para merecer una categoría superior de consideración ontológica como el ser persona. Y acá es un debate, ¿cierto?, académico y filosófico. Yo solo aterrizo solamente en un comentario breve respecto a lo fundamental que esto significa en cómo nosotros entendemos al sujeto humano, en cuánto valor le otorgamos a lo que hacemos y a quién tenemos al frente. ¿Ok? Esto, que es un aperitivo de lo que vamos a ir conversando en la asignatura, es algo que es fundamental a la hora de definir, ¿cierto?, cuál es nuestro quehacer. ¿Frente a quién va a estar usted el día de mañana? Usted como profesional de la salud, como kinesiólogo o kinesióloga, como terapeuta ocupacional, como fonoaudiólogo o fonoaudióloga, ¿frente a quién va a estar usted? Y esta es la gran pregunta, ¿ok? ¿Cuál va a ser su paradigma de enfrentar esta situación? Una de las cosas que usted va a ver en ética y en general, como rama de la filosofía, que esto depende mucho de lo que es la fundamentación, ¿ya? El cómo usted define, ¿cierto?, lo que es algo adecuado o no para una cultura, va de la mano en cómo usted lo fundamenta, ¿ya? Dado que el estudio de la ética tiende a ser universal y tiende a, ¿cierto?, a establecerse en base a parámetros que puedan corroborarse tanto en Chile como en la Argentina o en Brasil o en Europa o en cualquier otro lugar del mundo, debe fundamentarse bajo un concepto que es eminentemente racional, en base a la razón, ¿cierto? Esa es la propuesta de la ética y un primer concepto a tener aquí a consideración. La ética debiese ser una línea, sobre todo en el estudio de la aplicación en salud y la comunidad, una línea universal. Esta es la diferencia con lo que entendemos es la moral, ¿ok? La moral, por su parte, está embebida de lo que es, cierto, el estudio de la conducta humana, pero en virtud de su propia naturaleza comunitaria, ¿ok? Es decir, todas las riquezas culturales que en ella se ven, ¿cierto?, influenciadas. Por ejemplo, las religiones locales, por ejemplo, ¿cierto?, las costumbres, las tradiciones, no así la ética. La ética tiene una fundamentación que debiese basarse, ¿cierto?, en el análisis filosófico de diferentes situaciones bajo una argumentación lógica. Y desde acá, ¿cierto?, es que vamos observando que en la vida cotidiana tanto la ética como la moral no tienen una separación químicamente pura en la vida de los seres humanos, ¿ya? Dado esta situación, es que la ética se va construyendo también en virtud de estas aportaciones que realiza el estudio de la moral y que esto se va, digamos, confluyendo en cada sociedad. Por eso es que no es de extrañar que en otros países, ¿cierto? Como por ejemplo, no sé, en países del Medio Oriente, existen algunos lugares en donde la hija mayor, ¿cierto?, de una familia, por ejemplo, puede sufrir la terrible experiencia, por ejemplo, de una violación, bajo un hecho, ¿cierto?, cruel y tormentoso, eh, efectuado, ¿cierto?, por un hombre a la fuerza, como suele ocurrir en esas situaciones. En esos países, lo que ocurre muchas veces con el padre, ¿cierto?, de esa hija, no es como lo que podría ocurrir acá, en nuestros países más latinoamericanos, ¿cierto? Que la primera sensación de ese papá debe ser como salir a la calle y hacer justicia por sus propias manos, ¿cierto? Ante esa sensación de impotencia máxima. Bueno,
un papá de Medio Oriente, la primera sensación es como de vergüenza, es como de qué pena que nuestra familia se vio manchada por este evento. Esa situación que para ellos pudiese ser como tan lógica, ¿ok? Para nosotros es totalmente incomprensible. Y acá el estudio de la moral justamente nos brinda esta ventana a observar el cómo lo que para algunas culturas es algo desarrollado como positivo, es una conducta socialmente aceptable, para nosotros es algo que es incomprensible. Y es por eso que la ética trata de romper esta barrera, porque es algo que se construye en base a la universalidad, ¿ya? Bueno, voy a proseguir un poquito con la lectura de lo que es la información general de la asignatura, ¿ya? Esta es una asignatura que, como ya les explicaba, es transversal en las profesiones de la salud de la universidad y se enmarca en lo que es el programa de intervención comunitaria, ¿cierto? En base a los objetivos formativos que tiene la universidad, que por supuesto erigen la matriz valórica, ¿cierto? Se declara un compromiso comunitario, ¿ok? Es decir, y eso es un elemento sello que tiene la universidad versus otras casas de estudio, que para UTLA es tremendamente importante la aportación en cuanto al paradigma comunitario, el cómo usted, egresando de la universidad, puede inmediatamente proyectar, y dentro de la universidad también, en virtud de ciertas asignaturas, dar línea, ¿cierto?, de intervenciones con una orientación completamente, ¿cierto?, volcada a la comunidad, ¿ya? ¿Quién es la comunidad que inmediatamente necesita de estos servicios? Y por lo general la comunidad que tiene un acceso más difícil, ¿cierto?, a una salud eh, de calidad. La ética profesional, que ya lo vamos a ir desarrollando durante la asignatura, lo que constituye el etos profesional, ¿cierto? Y por supuesto, la responsabilidad ciudadana. Como ya un poco les explicaba, la ética, como incluso lo plantea muy bien el profesor Sabater, no es algo que pueda quedar supeditado, y ojo con esto, ¿cierto? Meramente a la formación de las familias, ¿cierto? Es decir, todas las personas tenemos mayor o menormente, ¿cierto?, una formación valórica en nuestras casas, en nuestras familias, posteriormente en los colegios, ¿cierto? Pero esto no puede quedar a la suerte, ¿cierto? No puede quedar a la suerte de si yo tuve la buena fortuna que me tocó a lo mejor un papá que me entregó una buena orientación valórica para la vida, ¿ya? O que tuve la suerte de tener, ¿cierto? No sé, alguna abuelita, ¿cierto? O alguna mamá que me entregara esas directrices. La educación es algo que tiene que confluir con potencia, cómo nosotros entregamos a los estudiantes y a las personas estas herramientas para el día de mañana transformarse en profesionales de calidad valórica. Ve usted lo que ocurre hoy en día en salud, como incluso hoy día, viviendo una situación de pandemia, ¿cierto? Vea usted lo que ocurre a nivel nacional, como nos hemos visto enterados por la prensa, ¿cierto? Que las mascarillas se venden a precios desorbitantes, los desinfectantes, los alcoholes gel, los jabones clínicos, y esto es una cosa que ocurre como comunidad y no nos sorprende. La ética es transversal en todos los elementos de la sociedad, en la educación, en la salud, ve usted lo que ocurre a nivel de los gobiernos, lo que ocurre en la política, lo que ocurre en todo nivel de desarrollo humano. Por eso es que es tan relevante el siempre tomar la educación como un aspecto fundamental, y es la invitación para que usted se tome esta asignatura con seriedad y como una oportunidad de tomar estas herramientas y aplicarlas el día de mañana a su profesión, ¿ya? Dice acá, la ética es una disciplina filosófica, ¿cierto?, cuyo carácter conceptual posibilita, para el contexto de las carreras, ¿cierto?, de la ciencia de la salud, la reflexión sobre la praxis, ¿ok? La praxis en salud, enfatizando el reconocimiento del otro como alguien auténtico, ¿ya? Esta responsabilidad social y la dimensión comunitaria del ser humano. Se habla de la praxis, ¿cierto?, como la ejecución, ¿ok? Ya lo vamos a estudiar más adelante, de la práctica profesional,
¿ok? Pero tal como lo define Aristóteles, eh, la praxis es entendido como algo positivo en sí mismo, ¿ya? Independientemente de los resultados, ¿ok? Y eso es un valor que tiene en la ejecución de la práctica clínica, ¿ok? Bueno, Ética y Comunidad como asignatura transversal de las carreras en Ciencias de la Salud aspira a potenciar esta síntesis entre la formación técnico-científica, ¿ya? Que es una cosa fundamental hoy en día. El mismo profesor Sabater habla bastante, y siempre lo cito porque es un profesor que está vigente, es contemporáneo, y alguien que nos otorga muchas luces y que lo vamos a citar harto en la asignatura, ¿cierto? Nos habla mucho de este tema. Hoy día tenemos una formación profesional que es muy rica en los aspectos técnicos, ¿ya? Y que el profesor Sabater denomina esto como la formación en lo que se entiende es la razón, pero con estas dos alas de lo que es lo racional versus lo razonable, ¿ya? Entendido lo racional, aquello lo que se refiere, digamos, con justamente esta formación técnica, ¿ya? Es muy importante para su formación profesional los aspectos fundamentales de su quehacer clínico en lo que se refiere a lo racional, el uso de la técnica clínica, por ejemplo, en el caso de los kinesiólogos, ¿cierto? El uso de las técnicas kinésicas, los implementos, en el caso de los fonoaudiólogos, de los enfermeros, las enfermeras, ¿cierto? El cómo nosotros vamos a implementar nuestros protocolos clínicos, el cómo vamos a orientar un buen desarrollo terapéutico, como en el caso de los terapeutas ocupacionales, cómo vamos a planificar, cuál es la técnica que vamos a emplear. Y eso está muy bien, eso es muy importante porque eso va a determinar su calidad profesional, ¿cierto? La calidad de la obra, ¿cierto? Pero también tenemos la calidad de quién está haciendo esta obra. En pocas palabras, es lo que llama el profesor Sabater, ¿cierto? Esta parte que es lo razonable, ¿ok? Que es la conexión del profesional sanitario con su paciente. Y esto es algo extremadamente importante, porque es justamente sobre esto, sobre lo cual estamos con un déficit formativo, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Hoy día la salud se ha transformado en en un mercado a nivel internacional, ¿ok? Vea usted lo que ocurre a nivel farmacéutico, lo que ocurre a nivel de tratamientos clínicos, ¿ya? Preoperatorios, postoperatorios, las enfermedades crónicas. Hoy día nos enfrentamos a personas que están desencantadas con nuestro sistema de salud. Nos encontramos con personas mayores, con personas terminales, que necesitan de tratamientos especiales. Y nos enfrentamos ante esta situación que es crítica, ante una población que está desencantada de la medicina contemporánea por múltiples factores. Eh, y necesitamos profesionales que estén conectados con lo razonable. Usted, como dice el profesor Fernando, puede ir el día de mañana, ¿cierto?, a un cajero automático y necesitar sacar dinero porque lo necesita, ¿cierto? Y al momento de girar usted se da cuenta que tiene 10 pesos solamente en su cuenta corriente. Entonces, ante esta situación usted puede ir al banco, ¿cierto? Y encañonar al cajero y solicitarle, ¿cierto?, que vacíe la caja con un rifle, ¿cierto?, apuntándolo en la frente. Lo cual es muy racional, porque usted necesita dinero, ¿cierto? Pero es poco razonable. Ya vamos a ir estudiando esto con mayor detalle, pero sin duda uno de los aspectos fundamentales de lo que vamos a tratar en esta asignatura es cómo usted conecta con esta persona que necesita de su ayuda clínica, pero no solamente en términos técnicos, sino que además en términos humanos.